Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que genial. Y como siempre les doy la bienvenida a este su espacio, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las noticias, los chismecitos jugosos y los temas que realmente nos hacen vibrar. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales y los corazones de muchísimas personas, las recientes declaraciones de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Sí, el mismo. El galán turco que nos ha conquistado con su talento y esa mirada que derrite hasta el hielo. ¿Listos para el drama? Bueno, no tanto drama, pero sí para una revelación bastante impactante que nos hará reflexionar sobre la confianza y las relaciones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejes tu like si te gusta el contenido. Créeme, tu apoyo significa muchísimo para mí. Dicho esto, agarra tu café, acomódate en tu sillón favorito y acompáñame a desmenuzar este bombazo. La declaración de Kerem, mi única confianza es para él, ha resonado como un trueno en el mundo del entretenimiento. Pero antes de entrar de lleno en ese meollo, vamos a contextualizar un poquito. Kerem Bürsin, para quienes aún no lo ubiquen, es un actor turco que ha alcanzado fama internacional gracias a su participación en diversas series y películas, destacando, claro, su rol en Love is in the Air, donde su química con Hande Erçel, bueno, digamos que hizo que medio mundo suspirara. Y es precisamente en este contexto, el de la fama, el escrutinio público y las relaciones personales, que esta frase adquiere una dimensión mucho mayor. Si bien él siempre ha sido reservado con su vida privada, sus palabras han desatado una ola de especulaciones y análisis. ¿Quién es ese él al que se refiere? ¿Acaso un amigo, un familiar, un socio? La incertidumbre ha alimentado una gran cantidad de teorías en redes sociales, desde las más inocentes hasta las más descabelladas. Y es que en un mundo donde las relaciones amorosas de las celebridades se convierten en un tema de debate nacional, una afirmación así, que parece tan simple pero a la vez tan cargada de significado, se convierte en un verdadero enigma a resolver. Es interesante observar cómo las figuras públicas, al exponernos una parte de sus vidas, nos hacen reflexionar también sobre nuestras propias experiencias. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad, familiar o amorosa, es un tema que nos toca a todos. Y las palabras de Kerem, en cierto modo, nos obligan a preguntarnos, ¿a quién le confiamos realmente nuestro corazón? ¿Quiénes son esas personas en las que depositamos toda nuestra fe, esos pilares que nos sostienen en los momentos difíciles y comparten nuestras alegrías? La confianza, como un tesoro preciado, no se entrega a la ligera. Se construye con el tiempo, con experiencias compartidas, con gestos de apoyo y sobre todo con honestidad. Y es que en el mundo de la fama, rodeado de reflectores, contratos y compromisos constantes, encontrar a alguien en quien confiar verdaderamente se convierte en un reto aún mayor. La presión mediática, las agendas ocultas, las falsas amistades, todo esto dificulta aún más la tarea de distinguir entre quienes se acercan por interés y quienes lo hacen de manera genuina. Por eso, la afirmación de Kerem, esa declaración de confianza incondicional hacia una sola persona, se convierte en un faro en medio de la tormenta, un grito de autenticidad en un mundo que muchas veces se siente falso y superficial. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de confianza? No se trata simplemente de creer en la palabra del otro, sino de tener la certeza de que esa persona estará ahí, pase lo que pase. Es la tranquilidad que sentimos al saber que podemos mostrar nuestro lado más vulnerable sin temor a ser juzgados o traicionados. Es la seguridad de que nuestros secretos estarán a salvo, de que nuestros sueños serán respetados y de que nuestros miedos serán abrazados. La confianza es un acto de fe, una apuesta que hacemos al entregar una parte de nosotros mismos a otra persona. Y cuando esa apuesta sale bien, cuando encontramos a alguien que realmente merece esa confianza, la recompensa es inmensa. Es como tener un refugio seguro en medio del caos, un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras ni disfraces. Y es precisamente ese anhelo de encontrar ese refugio, esa persona especial en la que podemos confiar plenamente, lo que hace que las palabras de Kerem resuenen tan fuerte en tantos corazones. Porque todos, en mayor o menor medida, buscamos esa conexión genuina, esa relación que nos haga sentir seguros y amados. La declaración de Kerem también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de poner límites y de aprender a discernir entre las relaciones tóxicas y las relaciones saludables. A veces, en nuestro afán de agradar
O de no quedarnos solos, nos aferramos a personas que no nos hacen bien, que minan nuestra autoestima y que abusan de nuestra confianza. Y es que la confianza no es una calle de un solo sentido. Se construye en ambas direcciones y requiere reciprocidad y respeto mutuo. No podemos seguir entregando nuestra confianza a quien nos ha demostrado repetidamente que no la merece. Aprender a decir no, a alejarnos de personas que nos hacen daño, es un acto de amor propio, una señal de madurez y una muestra de que valoramos nuestra paz interior. Y en ese sentido, las palabras de Kerem, aunque quizás no fuera su intención, nos invitan a hacer un ejercicio de introspección, a evaluar nuestras relaciones y a preguntarnos si estamos rodeados de personas que nos nutren y nos impulsan o de personas que nos frenan y nos desgastan. Y no estoy diciendo que todas las personas que nos rodean deben ser perfectas y estar de acuerdo en todo con nosotros, pero sí es importante que nos sintamos seguros y respetados dentro de nuestras relaciones. Y volviendo al tema central, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es ese misterioso, el al que Kerem Bürsin le ha entregado toda su confianza? Las teorías en redes sociales, como les decía al principio, han sido variadas y a veces hasta cómicas. Desde un amigo de la infancia hasta un familiar cercano, pasando por su agente o un mentor, las especulaciones no han cesado. Algunos incluso han llegado a insinuar que se trata de una nueva pareja, aunque no hay ninguna prueba que respalde esta afirmación. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar sobre la obsesión que a veces tenemos con la vida privada de las celebridades. Es cierto que nos gusta saber sobre sus vidas, sus amores, sus dramas, pero es importante recordar que, al igual que nosotros, tienen derecho a su privacidad. Que aunque sean figuras públicas, también son personas con sentimientos y emociones, con historias personales que no tienen por qué ser objeto de escrutinio y análisis constantes. La vida de una celebridad no es una novela o un reality show donde todos tienen derecho a opinar y a decidir sobre sus vidas. Es importante respetar sus límites y recordar que al final del día, todos somos seres humanos que merecemos privacidad y respeto. En este caso concreto, creo que es importante que respetemos la decisión de Kerem de no revelar la identidad de esa persona. Si él ha decidido mantener su nombre en secreto, es su derecho y debemos respetarlo. Y quizás, en lugar de centrarnos en quién es esa persona, deberíamos reflexionar sobre el mensaje que él nos ha querido transmitir. Un mensaje de confianza, de autenticidad, de la importancia de rodearnos de personas que nos valoran y que nos hacen sentir seguros. Al final del día, lo importante no es el nombre sino el sentimiento, la sensación de plenitud y de conexión genuina que esa persona le aporta a la vida de Kerem. Y es que en un mundo donde la fama y la fortuna suelen ser el centro de atención, la conexión humana, el amor y la amistad sincera son los verdaderos tesoros que debemos valorar y proteger. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de esta declaración de Kerem, la importancia de cultivar relaciones verdaderas, basadas en el respeto, la honestidad y la confianza mutua. La transparencia es un valor que muchas veces se valora en las figuras públicas, pero es importante también reconocer que todos tenemos derecho a guardarnos ciertas cosas para nosotros mismos. La vida de Kerem, al igual que la de cualquier otra persona, está llena de matices y de complejidades que quizás no estemos preparados para comprender. Y es precisamente esa complejidad, esa diversidad de experiencias, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Es importante evitar los juicios precipitados y las conclusiones basadas en suposiciones y chismes. Es fundamental cultivar una actitud de respeto y de empatía hacia los demás, comprendiendo que todos tenemos nuestras propias historias y nuestras propias razones para actuar como lo hacemos. Y en el caso de Kerem, quizás la razón por la que no ha revelado la identidad de esa persona es tan simple como que desea protegerla del escrutinio público, del acoso mediático y de los juicios injustos. Una razón que, desde mi punto de vista, es totalmente válida y comprensible. La confianza, como les decía antes, no se gana de la noche a la mañana. Se construye a base de tiempo, de experiencias y de gestos que demuestran el cariño y el respeto mutuo. Y quizás esa persona a la que Kerem le ha entregado toda su confianza, sea alguien con quien ha compartido momentos muy especiales, que lo ha apoyado en sus proyectos, que lo ha escuchado sin juzgar y que le ha ofrecido un refugio seguro en medio de la tormenta. Esa persona que, sin necesidad de ser famosa o de estar en el ojo público, ha sabido ganarse su corazón y su admiración. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. No los reflectores, no los flashes, no los comentarios de las redes sociales, sino la conexión profunda y sincera que se establece entre dos seres humanos.
Y es que en el fondo todos buscamos lo mismo: amor, amistad, apoyo y confianza. Queremos sentirnos queridos, aceptados y valorados por quienes nos rodean. Y cuando encontramos esa conexión especial, esa persona que nos hace sentir seguros y felices, la vida se vuelve mucho más plena y significativa. Es interesante cómo una simple frase, como la que ha pronunciado Kerem, puede generar tantas reflexiones y debates. Y es que al final del día, las palabras tienen poder. Pueden inspirar, pueden conmover, pueden provocar un cambio. Y la declaración de Kerem, en cierto modo, nos ha invitado a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre la importancia de cultivar la confianza en nuestro entorno. Es importante rodearnos de personas que nos aporten energía positiva, que nos impulsen a crecer, que nos acompañen en nuestros sueños y que nos apoyen en nuestros miedos. Es fundamental alejarnos de las relaciones tóxicas, de aquellas personas que nos hacen daño, que minan nuestra autoestima y que no respetan nuestros límites. Y sobre todo es indispensable aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición y en nuestra capacidad de tomar decisiones que nos hagan felices. La vida, como un gran viaje, está llena de encuentros y de despedidas. Algunas personas se cruzan en nuestro camino para quedarse para siempre, otras solo pasan fugazmente, dejando una huella en nuestro corazón. Y es que cada relación, cada experiencia, nos enseña algo nuevo, nos permite crecer y nos ayuda a conocernos mejor. Es importante aprender a valorar cada una de esas conexiones, ya sean amistades, relaciones familiares o amores de pareja. Cada una tiene su propio valor y su propia importancia en nuestra vida. Y es que no hay relaciones perfectas, sino relaciones auténticas. Aquellas que se construyen desde la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Aquellas que nos hacen sentir seguros, amados y valorados por quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y volviendo a Kerem, es evidente que la decisión de confiar plenamente en una persona es una decisión personal y que no podemos juzgarla. Es importante respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida privada al margen de los reflectores. Al final del día, lo importante es el mensaje que él nos ha transmitido, la importancia de la confianza, de la autenticidad y de las relaciones genuinas. Un mensaje que creo nos toca a todos y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y no sé ustedes, pero a mí este tipo de temas me hacen valorar aún más a las personas que tengo cerca, a mi familia, a mis amigos, a esas personas que están en las buenas y en las malas. Creo que debemos darles a estas personas el lugar que se merecen en nuestras vidas, porque al final del día, son quienes nos hacen sentir seguros, amados y felices. Y llegamos al final de este vídeo, mi gente bonita. Espero que este análisis sobre las declaraciones de Kerem Bürsin les haya resultado interesante y les haya invitado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre el valor de la confianza. Como vimos, las palabras de Kerem, mi única confianza es para él, han generado un sinfín de especulaciones, pero más allá de la identidad de esa persona, lo importante es el mensaje que se encuentra detrás. La importancia de la autenticidad, la necesidad de rodearnos de personas que nos valoran y que nos hacen sentir seguros y el valor de las relaciones genuinas, son solo algunos de los puntos clave que hemos abordado hoy. Recuerden, la confianza es un tesoro precioso que debemos proteger y cultivar. No la entreguemos a la ligera, aprendamos a discernir entre las personas que nos hacen bien y las que nos hacen daño y, sobre todo, no dejemos de creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de construir relaciones saludables y duraderas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías sobre el misterioso El de Kerem. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿A quién le confiarían ustedes plenamente? Los leo con muchísima atención. Y recuerden, sean auténticos, valoren a quienes los quieren y nunca dejen de perseguir sus sueños. Hasta la próxima, mi gente bonita. Les mando un abrazo gigante. Y no olviden, la confianza es el pilar de toda relación saludable y duradera. Nos vemos en el próximo vídeo.